Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora a Ciencia a la Mano, una estrategia de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, anteriormente la IPS Universitaria. Hoy estamos en una transmisión especial en la emblemática plazoleta del Banco de la República, aliado de esta iniciativa, al igual que lo son la Fundación Bien Humano y Azotintos. La Fundación Bien Humano es una organización social sin ánimo de lucro. Una de sus líneas de trabajo es la prevención de embarazo adolescente. Desde 2005 lidera el programa Consentimiento Sexualidad Bien Pensada, que desarrolla de la mano de estudiantes, jóvenes, docentes y padres de familia en todo el territorio nacional, y este es uno de los motivos por los cuales hoy se vincula a esta iniciativa. Adicionalmente nos acompaña también Azotintos, que es una asociación que reúne a más de 400 mujeres que venden tinto en el centro de nuestra ciudad, y una oportunidad para conectar con las tinteras y sus familias con una vida más digna y en bienestar. Mi nombre es Daniel Ruiz, estudiante del pregrado de Medicina de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy estamos en el centro de Medellín, donde nos acompaña una experta que se suma a esta iniciativa, la doctora Luisa Fernanda Muñoz Fernández, médica especialista en ginecología y obstetricia y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A quienes nos acompañan en la plazoleta del Banco de la República y las personas que están conectadas a la transmisión, los invitamos a hacer sus preguntas porque ahora sí vamos a entrar en materia. Profe, cuéntanos qué es la anticoncepción y por qué es importante. Para iniciar, la anticoncepción hace referencia a todas las estrategias que hombres y mujeres podemos implementar cuando queremos disfrutar nuestra sexualidad, pero desligarla de la maternidad, es decir, tener relaciones sexuales con nuestras parejas, pero con el objetivo de no quedar en embarazo. O sea, ¿cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos que podrían usar las personas que quieren planificar? Entonces, hay muchas alternativas para que hombres y mujeres podamos disfrutar nuestra sexualidad sin embarazos que sean no planeados o no deseados. Hay métodos que van desde no hormonales, como son el preservativo, llevar el cálculo de los días del mes, que son los métodos que conocemos como naturales, o del conocimiento de la fertilidad. Dentro del grupo de los medicamentos hormonales están desde la píldora, la inyección, los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos. Hoy en día hay una amplia gama de métodos anticonceptivos que hacen que todas las mujeres, todos los hombres y las parejas podamos elegir uno para poder decidir cuándo queremos tener hijos y cuándo queremos quedar en embarazo. ¿Cuándo es necesario recurrir a la anticoncepción? Siempre. El objetivo es que hombres y mujeres podamos disfrutar la sexualidad, podamos explorar con nuestras parejas, pero que nos veamos obligados a un embarazo no deseado y todo lo que eso lleva. Entonces, lo ideal es que desde muy jóvenes, niños y niñas, desde sus familias, los colegios y en los centros de salud, tengan no solamente el acceso al método, sino el conocimiento, que sepan que tener una vida sana desde el punto de vista de la sexualidad implica conocer que existe el riesgo de un embarazo y que si se desea o no, pues se puede intervenir con los diferentes métodos anticonceptivos. ¿Existen métodos anticonceptivos que sean naturales? Sí, entonces digamos que hay una amplia gama, hay un grupo de métodos que se conoce como los métodos naturales o basados en el conocimiento de la fertilidad, que implican que no hay un consumo de algo hormonal, sea vía oral o vía inyectado, pero requiere que las parejas sean muy juiciosas porque requiere que no haya olvidos, que haya un buen conteo de días. Desde el punto de vista muy estricto de efectividad, tienden a ser del grupo de los métodos que más falla, porque es que es muy difícil llevar adecuadamente las cuentas. Las mujeres hoy en día sabemos que un mes nos puede tener la menstruación el 20, el día siguiente el 25, el mes siguiente el 30, y esa variabilidad puede interferir en que no tengamos tan precisas las fechas. Entonces digamos que por lo menos el conteo de días, digamos que bien realizado, pues puede ser un buen método, pero tiene todas las salvedades. Y cuando hay un margen de error, digamos que uno siempre debe decir, pues miremos si hay alguna alternativa que me confiera mayor seguridad. Entonces sí existen métodos naturales como el conteo de los días, el coito interrumpido, que implica que el hombre no eyacule dentro de la mujer, que aunque disminuyen el riesgo, pues los consideramos cuando vamos a hablar de otros, digamos con una efectividad más reducida, mayor riesgo de embarazo. Muchas gracias, profe, por esas generalidades. A todas aquellas personas que se están conectando a la transmisión en vivo,
Les recordamos que hoy estamos en Ciencia a la Mano, conversando un poco sobre esta anticoncepción, que es un tema tan importante en nuestras vidas. Las mujeres tenemos problemas de salud únicos. En saludando.medicinaudea.co encontrarás información clara y veraz acerca del cuidado de tu cuerpo para una vida más plena y más saludable. Aprende sobre salud sexual y reproductiva, embarazo y parto, cómo cuidar tu corazón, salud mental y más. Ingresa ya a saludando.medicinaudea.co. Bueno, profe, ¿qué te parece si continuamos con unas preguntas un poco más específicas acerca de este tema? Cuéntanos un poquito acerca de algunos mitos que están popularizados en nuestra población, ¿cierto? Que, por ejemplo, hay uno en el oriente antioqueño que dice que comer maracuyá con sal ayuda a no quedar en embarazo. ¿Qué pasa con esto? Lo más importante es que sepamos que cuando tengamos dudas o preguntas sobre cualquier método anticonceptivo, la primera persona a la que debemos indagar va a ser el personal de salud, porque en la comunidad se manejan muchas creencias y muchos mitos que pasan de generación en generación, que se perpetúan y que finalmente en la mayoría de ocasiones dan información incorrecta o inadecuada. Entonces, si bien comer maracuyá con sal, digamos que no tiene ningún impacto en la reproducción, digamos que si en esa comunidad las abuelas, las madres, las tías, los amigos, incluso los novios le dicen eso a las jóvenes, pues el riesgo de un embarazo no planeado o no deseado va a ser más factible. Entonces, la primera opción es siempre consultar al médico, consultar al centro de salud, a la enfermera de planificación, que con seguridad nos va a aclarar todas las dudas. Pero podemos comer toda la guayaba que queramos, la maracuyá que queramos, pero no va a tener un impacto en la reproducción, ni es un método anticonceptivo. Doctora, hay un dicho muy común y es que con condón no se siente igual. ¿Qué piensa usted de esto? Entonces, digamos que es un mito muy común, sobre todo masculino, y desafortunadamente es el pretexto o la excusa con la que algunos hombres le exigen a su pareja tener relaciones sin preservativo. Hoy en día tenemos preservativos ultra delgados que además vienen muchas veces con texturas, colores, olores y sabores que mejoran incluso la experiencia. Entonces, hoy en día decir que con el preservativo no siento, pues lo ideal es hablar con la pareja, porque tenemos que cuidarnos no solamente de embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual, y es el preservativo el único método que nos va a proteger contra el grupo de enfermedades. Entonces, la idea es siempre combinarlo, hablar con la pareja y explorar olores, colores, sabores y texturas que con seguridad que puede ser igual de placentero. ¿Qué te parece, doctora, si nos vamos un poquito con las preguntas que seguramente tiene el público? Claro que sí, agradecer de antemano a todas las mujeres que nos han dedicado este espacio de la mañana, que han sacado de su rutina, de sus labores para estar aquí con nosotros y que esperamos podamos resolver todas las dudas que tengan. Buenos días, mi nombre es Gisela, soy parte de Azotintos. Mi pregunta es, porque en el parque me han resultado chicas con el VIH y seguramente no saben los síntomas. Entonces mi pregunta es, ¿desde cuándo puede uno saber si tiene esta enfermedad? Si hay síntomas que lo den a conocer y en qué momento. Porque hay veces vienen aquí brigadas de salud y ya es demasiado tarde, porque ya me he dado cuenta que han muerto 3 compañeras por SIDA. Entonces es muy importante saber los síntomas y en qué tiempo podemos saber esta enfermedad, cuándo sale al brote. Gracias. Muchas gracias, Gisela, por tu pregunta. Entonces, digamos que para empezar, el VIH es una enfermedad de transmisión sexual prevenible, en el sentido de que siempre que tengamos relaciones con protección con preservativo, vamos a disminuir el riesgo de contraerla, y es una enfermedad, entre otras cosas, de transmisión sexual. Entonces, digamos que desde el punto de vista del diagnóstico, todos los hombres y mujeres tenemos derecho a acercarnos a los centros de salud, a las EPS a los cuales estamos inscritos, solicitando, simplemente porque queremos saber, porque hemos tenido de pronto alguna relación de riesgo o no, porque hemos descubierto que de pronto en nuestra pareja hay alguna conducta de riesgo y que deseamos conocerlo. Entonces, la prueba está disponible cuantas veces la deseamos y la solicitemos al personal de salud para que el diagnóstico, en caso de haberlo, sea temprano. Una vez se ha contraído la infección, el periodo de la aparición de síntomas es muy variable, y hay personas que pasan muchos meses sin sentir absolutamente nada, y hay otros que de pronto desarrollan la enfermedad, porque no es la infección del VIH nada más, sino el desarrollo de la enfermedad SIDA en el transcurso del tiempo. Entonces, digamos que son muy variables. Usualmente hay pérdida de peso, hay mayor aparición de infecciones, se vuelven más susceptibles a presentar otras infecciones virales, gripales o bacterianas, pero no hay ningún síntoma cardinal que le diga a uno, usted debe ir ya porque tiene una sospecha de infección por VIH. Siempre que haya relaciones sexuales de riesgo sin protección,
Acostumbrémonos a hacernos un chequeo o un control. Entonces es útil usualmente cuando en el chequeo anual, si tenemos factores de riesgo, si hemos tenido relaciones sexuales sin uso de preservativo, considerar no solamente el examen de VIH, sino la serología para sífilis y otro grupo de enfermedad de transmisión sexual que se pueden identificar con exámenes y que de eso depende un diagnóstico temprano, porque hoy en día el VIH es una enfermedad crónica que con el tratamiento adecuado las personas pueden sobrevivir mucho tiempo. Entonces la idea es un diagnóstico oportuno. ¿Cómo está, doctora? Yo le quería hacer una pregunta. A los 35 años a mí me dio menopausia precoz y desde ahí yo no he sentido como que tener una relación porque no siento ese deseo, pues. Y yo quisiera preguntarle por qué se me quitó ese apetito, pues, de que... No, hay que decirlo. Muchas gracias por tu pregunta. Nos pone un tema muy importante y es que cuando dejamos de menstruar es el reflejo de que puede haber una alteración hormonal. No es usual que a los 35 años las mujeres dejemos de menstruar, no es la edad de presentación de la menopausia y el consejo es consultar al médico. ¿Por qué? Porque cuando las hormonas desaparecen de manera tan temprana, no solamente es la afectación del deseo sexual, sino también cómo va a estar protegido el hueso y todo lo demás que hacen las hormonas en el organismo de las mujeres. Entonces jamás es normal dejar de menstruar por debajo de los 40 años. La recomendación es consultar. El motivo por el cual tienes esta afectación es porque estás sin las hormonas adecuadas y con una consulta médica podemos evaluar primero cuál es el diagnóstico, por qué dejaste de menstruar, segundo, mirar cómo se puede tratar y con seguridad ese tratamiento va a mejorar en parte todo el deseo sexual. Hola, buenos días, mi nombre es Ixile Seija y mi pregunta es, yo tengo una niña de 9 años y he notado que empezó como que a dolerle los pezoncitos y se le están como brotando. Entonces, eso es normal, el dolor fuerte, porque ella tiene como dolor fuerte. Eso es normal en una niña, porque, o sea, para mí yo veo que todavía está como que muy pequeña para la pubertad. Entonces, todas las mujeres, digamos que somos ampliamente diferentes y la edad del inicio del desarrollo puberal varía dependiendo de la zona geográfica, de los países, incluso de la raza. Sabemos que las mujeres de raza negra tienen pubertades de inicio más temprano. Digamos que utilizamos 8, 9 años para hablar de un inicio de la pubertad, digamos que está dentro del proceso normal de pubertad. Y el dolor mamario es la expresión de las hormonas que están haciendo que esa mama empiece a desarrollarse. Entonces lo ideal es, si ya tiene los 9 añitos cumplidos, empezó su proceso de pubertad normal y hay que acompañarla en él. Si el dolor se vuelve muy intenso, pues obviamente consultar para que miremos cómo podemos ayudarle y acompañarle en este proceso que ya inició. Por encima de los 9 años puede estar tranquila, que hace parte de su desarrollo puberal normal. Hay un mito que dice que la píldora aumenta el riesgo de sufrir cáncer, aumenta el vello, engorda y provoca esterilidad. Todos juntos. Entonces la idea es que la píldora anticonceptiva es uno de los métodos que más se utiliza en nuestro medio por las mujeres y las familias para evitar embarazos no deseados. La píldora es un método anticonceptivo seguro porque hoy en día las cantidades hormonales que tienen vienen precisas para que tengan la posibilidad de evitar embarazos no deseados y de evitar eventos adversos que no deseamos. Empezando uno por uno, la píldora no aumenta el cáncer. De hecho, hay algunos estudios que muestran que el uso de anticonceptivos orales como la píldora disminuye el cáncer de ovario. Entonces, la idea es elegir el método de acuerdo, primero, a la comodidad, segundo, a la posibilidad de uso. Hay mujeres que dicen, a mí se me olvida incluso dónde dejo el celular todos los días. Esa es la paciente que no va a usar la píldora anticonceptiva porque el riesgo de olvido es frecuente y porque ese olvido frecuente aumenta el riesgo de embarazo no deseado. Entonces, la píldora es segura si se utiliza de manera adecuada, no tiene cambios significativos sobre el peso siempre y cuando una persona tenga una alimentación adecuada y realice actividad física de manera considerable. Doctora, ¿el sexo anal se considera un método anticonceptivo? Entonces, digamos que considerarlo un método anticonceptivo no, digamos que es difícil en el sentido de que las relaciones anales de penetración, al no tener relación con el sistema genital femenino, no hay riesgo de embarazo. Es decir, recordemos que la vagina está en contacto con el cuello del útero
el cútero en contacto con las trompas de falopio y las trompas de falopio con los ovarios. La única forma de uno embarazarse es que los espermatozoides entren en contacto con el canal genital femenino. Entonces las relaciones sexuales anales de penetración pues no generan riesgo de embarazo porque no hay entrada de espermatozoides en contacto con los óvulos femeninos. Tenemos otro mito por acá y es que tener relaciones sexuales de pie evita el embarazo. ¿Qué nos tienes que decir acerca de eso? Es muy importante ir quitando todos estos mitos porque no importa cómo tengamos relaciones sexuales, acostados, de pie, al derecho o al revés, siempre tenemos que utilizar anticoncepción. Y es importante porque cuando nos confiamos de estas cosas, esa es la relación que lleva a un embarazo que puede haber sido no planeado, no deseado, y quienes tienen hijos, pues lo que saben la responsabilidad que implica, pues una nueva vida en camino. Tenemos otra y es que el yadel o píldora, el yadel o pilas o barras, como lo conocen en algunos lados, cuando se pega al músculo ya no funciona. Entonces lo interesante del implante subdérmico, que lo conocen en diferentes partes del país con muchos nombres, es que es un método altamente efectivo, es muy infrecuente que falle y que una vez están insertadas la barra, que puede ser una o pueden ser dos en el organismo, van a hacer la liberación hormonal. Si queda muy superficial o muy profunda, lo que va a impactar es la facilidad o la dificultad con la que a futuro podamos retirarla. Pero mientras las barritas estén, digamos que en su lugar, van a hacer la liberación hormonal. Y usualmente hoy en día, digamos que somos muy precavidos con la inserción y con seguridad que si es una inserción en el centro de salud o con personal certificado, pues no va a haber problema con las mismas. Hemos hablado bastante de lo que es la anticoncepción femenina, pero ¿qué hay de la masculina? En cuanto a la vasectomía, por ejemplo, ¿eso afecta en algo la orientación sexual o el líbido o algo por el estilo? Me encanta, Daniel, tu pregunta, porque siempre que hablamos de anticoncepción hablamos de las necesidades y las responsabilidades de las mujeres, y este cuento es de dos. Los hombres tienen también un papel que es importante que empiecen a asumir sobre la posibilidad de controlar cuántos embarazos quieren o no y cuántos hijos desean a futuro. Entonces la posibilidad de usar anticoncepción en los hombres va ligada a dos cosas. En primero, el uso del preservativo. Hoy en día hay preservativo masculino y femenino, entonces los hombres llevan la responsabilidad del uso del preservativo masculino, que además del beneficio anticonceptivo tiene muy importante el beneficio para evitar enfermedad de transmisión sexual. La vasectomía es el método definitivo de anticoncepción para los hombres, que implica hacer una pequeñísima incisión en los genitales para cortar los canales o conductos que transmiten los espermatozoides desde los testículos hacia la eyaculación. Entonces digamos que es una analogía entre la ligadura de trompas de la mujer, sería como la ligadura de los canales en el hombre. Entonces un método anticonceptivo que es muy seguro porque una vez se ha hecho el procedimiento y se ha verificado que no hay espermatozoides en el eyaculado, es un método que casi nunca falla. Entonces una alternativa para todos esos hombres que han decidido no volver a ser papás o no ser papás en ningún momento, porque es definitivo, es a largo plazo y les permite llevar, digamos, como que el control de la natalidad. Entonces es supremamente importante que sepan que está dentro de los planes de beneficios de salud, es decir, cualquier hombre que haya tomado la decisión puede consultar al centro de salud y solicitar la vasectomía porque ha decidido no tener más hijos. No tiene nada que ver, Daniel, con la orientación. El hecho de que un hombre se opere no quiere decir que luego le vayan a empezar a gustar los hombres o las mujeres o que vaya a cambiar la orientación. Son mitos y hay mucho temor entonces después que haya impotencia o que haya alteraciones durante las relaciones sexuales, pero es únicamente la desconexión del paso de los espermatozoides. Así que la invitación a todos los hombres que hayan tomado la decisión a que consulten por la vasectomía. Doctora, buenos días. Las que llevamos 15 o 20 años operadas, pues que queremos volver a tener de pronto otro bebé, pues esa operación es posible, o sea, volverse a desoperar. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, digamos que tocan un tema muy interesante que es el método definitivo anticonceptivo en las mujeres o la ligadura de trompa como le conocemos en nuestro medio o tubectomía y la posibilidad de revertirla. Entonces, en primera instancia tenemos cada vez mujeres que son más jóvenes, que tienen 1 o 2 hijos a los 18 o 20 años y que con esos 2 hijos han tomado la decisión de no querer tener más hijos. Sin embargo, están muy jóvenes, a los 10 años, a los 30, que siguen siendo muy jóvenes y que ya sus hijos están grandes, pueden con la misma pareja o con otra pareja tener un deseo de un nuevo embarazo. Entonces, lo primero que estamos haciendo desde los servicios de salud es que a las mujeres jóvenes les estamos explicando que hay alternativas al método definitivo. Entonces,
Entonces, por ejemplo, los implantes subdérmicos o los dispositivos intrauterinos son igual de efectivos, funcionan igual de bien, pero son reversibles. Entonces le dan la opción a las mujeres de que en el futuro, si uno no sabe cuál puede ser el futuro de uno con su pareja o con otra nueva, uno lo pueda retirar y buscar un embarazo. Para aquellas que ya se han operado y que ya tienen una ligadura de trompas, digamos que la posibilidad de la cirugía de reversión, que es una recanalización, es intentar a volver a unir las trompas de falopio. Es una cirugía que es posible, pero que va a depender mucho del tipo de procedimiento que se le haya hecho a cada mujer, porque es diferente a quienes amarran y cortan un segmento pequeño, a otras les amarran y les quemamos un segmento más grande, algunas el procedimiento es por laparoscopia, donde quemamos una porción más grande de la trompa, en otras el procedimiento es durante la cesárea, que es un segmento más pequeño. Entonces va a depender de cada una de las características del pedacito de trompa que cada mujer tenga. Doctora, muy buenas tardes. Yo quiero hacerle una preguntita. Una mujer que es operada, ¿es normal que a uno le venga al mes, no como le viene a uno normal, sino cada 2 meses? Entonces, digamos que es importante desligar lo que está relacionado con la reproducción y la posibilidad de embarazo y la parte hormonal, es decir, cualquier mujer que tenga ciclos menstruales irregulares, que pase un periodo de 2, 3 o 4 meses sin menstruar, no es normal y debe consultar porque nos puede estar reflejando un trastorno hormonal, esté o no operada, es decir, la ligadura de trompas no debe cambiar cómo se presenta la menstruación, y si lo están presentando, la idea es consultar con el médico para que hagamos los estudios y podamos identificar qué sucede. ¿Qué piensa de los preservativos caseros? Por ejemplo, hechos con bolsa de papel o cosas por el estilo. Por favor, no. Entonces la invitación es: los preservativos, los condones hacen parte de los métodos anticonceptivos que también se suministran en los centros de salud cuando así los pedimos. Entonces lo primero es, hoy en día hay un sinnúmero de preservativos con muy fácil acceso en cuanto a costos, que son económicos, que también los proveen los centros de salud. La idea es que por favor no hagan preservativos caseros y utilicemos siempre preservativos verificando, 1, que no estén vencidos, 2, que el empaque no se haya roto, y lo ideal es que sea el preservativo que no lleva una eternidad en la billetera, sino que estemos haciendo cambios constantes, porque dependiendo del tiempo y de cómo sea el almacenamiento del mismo va a ser su seguridad. ¿Qué piensa de eso? Cuando hay menstruación no es posible quedar embarazada. Entonces digamos que es importante esta pregunta porque genera la falsa seguridad de que podemos tener relaciones sexuales durante la menstruación y no quedar en embarazo. Si bien la mayoría de mujeres cuando menstruamos tenemos bajo riesgo de embarazo porque no estamos ovulando, hay un número importante de mujeres que pudiera estar ovulando en ese momento o los días siguientes. Y como los espermatozoides duran algunos días en el tracto genital femenino, ovular unos días después y quedar en embarazo. Entonces la invitación es, si creemos que este no es el momento adecuado para un embarazo o para tener un nuevo hijo, utilicemos un método de anticoncepción que sea altamente efectivo, y los métodos más efectivos son aquellos en los que tenemos menos riesgo de olvidarlos y que se utilizan durante más tiempo, como son los implantes subdérmicos, las barritas o pilas que mencionabas ahora, los dispositivos intrauterinos. Entonces la invitación es utilizar métodos anticonceptivos que sean seguros. Bañarse o lavarse la zona genital luego de tener sexo hace que los espermatozoides mueran y no lleguen al útero. Desafortunadamente, Daniel, no. No hay baño, no hay ducha vaginal que pueda contra los espermatozoides. Entonces la idea es, siempre que vayamos a evitar un embarazo, utilizar un método anticonceptivo y no confiarnos de estas creencias que pues van a llevar a que de pronto podamos quedar en embarazo. También hay muchas preguntas sobre si la primera relación uno se puede embarazar o no, y sí se pueden embarazar. Desafortunadamente la mayoría de mujeres que quedan en embarazo en la primera relación lo aprenden a las malas, es decir, yo pensaba que no y mire que sí. Entonces la idea es siempre desde la primera relación sexual, método anticonceptivo. Dijiste ahorita algo muy importante y es desde la primera relación sexual, porque existe un mito que dice que si es la primera vez, entonces no es posible quedar en embarazo. Entonces la invitación es, no solamente para las jóvenes, sino también para las mamás. Cuando vemos que hay un interés en empezar la vida sexual, es importante que empecemos a hablar con los jóvenes, con nuestros hijos y nuestras hijas, primero porque el joven piensa que no la puede embarazar, ¿cierto? Y hay un desconocimiento y por esto no utilizo preservativo, y desde la joven también piensa que por ser la primera relación sexual no va a quedar embarazada, y entonces damos entonces con un joven y una joven
muy chicos en sus primeras experimentaciones y con un embarazo no deseado. Entonces, desde el principio, desde antes de que tengan novio, cuando veamos que ya están empezando el desarrollo de su pubertad, hablar con ellos sobre la importancia de planear los hijos, de cuáles son los deseos a futuro, estudiar, trabajar, porque es en base a eso que podemos entonces motivarlos a utilizar métodos anticonceptivos desde la primera relación sexual. ¿A qué edad recomendaría que una niña empiece su planificación, su anticoncepción? Toda mujer o toda joven puede empezar la anticoncepción desde el momento en que lo vea necesario. Y aquí, Dani, mencionas algo muy importante, y es que los papás tendemos a ver a nuestros hijos como niños y niñas toda la vida. Y desde el momento que empezamos el desarrollo puberal y desde el momento en que una mujer empieza a menstruar, es reproductivamente factible que se embarace. Entonces usted la puede ver muy de 14, 12 o 13 años, muy niña, ser la menor de la casa, pero tiene riesgo de embarazo. Entonces hay que hablar con ella sobre la necesidad de protegerse y ofrecerle el acompañamiento, llevarla al centro de salud, porque desde ese momento, si así lo desea, podemos empezar la anticoncepción. No hay contraindicación a usar anticonceptivos por la edad. Si ya menstrua y tiene 13 años y tiene un novio, hay que acompañarla para evitar el embarazo no deseado. Tenemos otras preguntas por acá. Bueno, mi pregunta es a base del preservativo. Sabemos que el preservativo es el primero en todos los métodos para prevenir muchas cosas. Pero yo quisiera saber cuál es el método efectivo para uno quitárselo o que no se vaya uno a infectar. Porque yo me imagino que si no se lo quitan adecuadamente puede haber infección. Bueno, la segunda, porque hay mujeres que quedan en embarazo y siguen con su mes botando pues normal. Y la tercera es que hay una muchacha en el parque que llevaba 2 años sin tener el mes, sin menstruar. Y cuando le vino mucha cantidad y volvió a parar. ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? Muchas gracias por todas las preguntas y vamos a intentar resolverlas una a una y que no se me olviden. Desde en primera instancia, el uso adecuado del preservativo es muy importante porque de eso depende la efectividad anticonceptiva y la protección de las infecciones. El preservativo se debe poner desde antes de la penetración porque si no puede haber riesgo de embarazo o de infección, dejarlo adecuadamente puesto durante toda la relación y retirarlo después de que se ha retirado el pene de la vagina. Se retira de manera completa y se desecha. Y obviamente después está el lavado de manos. De esa manera evitamos que haya contacto del eyaculado con los genitales femeninos y que haya riesgo de embarazo o de infección. Entonces es muy importante saber cómo ponerlo, así también como cómo quitarlo. Los sangrados. Ok. Listo, entonces nos preguntan sobre por qué hay mujeres que están embarazadas y presentan episodios de sangrado. Esos sangrados no son menstruación porque no es el mes normal, sino que son episodios de sangrado dados por ese embarazo que está empezando a adherir a las paredes del útero materno, que puede generar la salida escasa de sangre, o puede ser también una amenaza de aborto, un sangrado que ponga en riesgo el embarazo. Entonces, por eso es muy importante que cuando las mujeres veamos que el sangrado menstrual ha cambiado en cantidad, en duración o en frecuencia, si no estoy utilizando un método anticonceptivo adecuado, considerar el embarazo en ese momento para que hacer el diagnóstico oportuno. Cualquier menstruación que tenga cambios en la duración, en la cantidad o en los días que lo esperábamos, implica que si no hay un método, hagamos una prueba de embarazo. Es muy importante que las mujeres sepamos que la menstruación regular cada mes es un signo de salud, siempre y cuando no estemos utilizando ningún compuesto hormonal, porque sucede que muchas mujeres que utilizan el inyectable, sea mensual o trimestral, o que tienen los implantes subdérmicos, se asustan por la ausencia de menstruación. Mientras yo esté utilizando un implante subdérmico, un inyectable o incluso la píldora, puedo tener ausencia de sangrados menstruales y hacer parte de lo normal por el método hormonal. Pero si la mujer que nos menciona no está utilizando ningún método anticonceptivo y lleva 2 años sin sangrado, debe consultar porque tenemos que hacer una serie de exámenes para identificar cuál es la causa hormonal alterada que está haciendo que no menstrue. Bueno, ya hemos conversado sobre varios asuntos sobre la anticoncepción, pero lastimosamente se nos está acabando el tiempo, así que, profe, sobre todo agradecerte por el tiempo y la disposición que has puesto para traer esta información tan valiosa a la comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Azotintos y a todas las mujeres que nos acompañaron en este pedacito de tarde y a ustedes que se conectan con nosotros para estar siempre al día con los temas de interés.
A todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión, muchísimas gracias. Les recordamos que estuvimos en Ciencia a la Mano, una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, anteriormente IPS Universitaria. Agradecemos también a nuestros aliados en la emisión especial de hoy, el Banco de la República, la Fundación Bien Humano y Azotintos. Gracias por acogernos y por aceptar esta invitación para conversar sobre este tema tan importante en el bienestar de todos. Los invitamos a consultar la plataforma saludando.medicinauda.co, donde tenemos contenidos educativos de libre acceso para toda la comunidad. Nos vemos en un próximo programa.